bienvenidos a Mundo 2020. Para cerrar el año tendremos hoy un programa especial. Lo dedicaremos al héroe nacional cubano José Martí. Y es que a lo largo de los últimos 12 meses se cumplieron aniversarios cerrados de algunos hechos que reflejan los aportes del prócer a las relaciones internacionales en su empeño por lograr un mundo más justo y una Cuba libre. Pues en aquel momento recordemos que la isla era colonia española. Entre esos sucesos que recordaremos hoy está la participación del apóstol en la Conferencia Monetaria Internacional en 1891 en Washington. Allí Martí, como representante diplomático de Uruguay, que era por ese entonces, actuó para evitar el objetivo de Estados Unidos de imponer el uso del dólar como moneda en nuestra América, una forma de control económico y por consiguiente político. A finales de ese mismo año, 1891, tuvo lugar otro acontecimiento que vale la pena recordar, y es la primera visita de Martí a Tampa y Cayo Hueso, dos de los focos de migrados cubanos más activos en la lucha por la independencia de la nación caribeña. Al dirigirse a ellos en noviembre de ese año, como parte de su labor preparatoria de la guerra por la independencia de Cuba, el prócer cubano dijo: de las entrañas desgarradas levantemos un amor inextinguible por la patria, sin la que ningún hombre vive feliz, ni el bueno ni el malo. Esa frase martiana forma parte de su histórico discurso con todos y para el bien de todos. Sobre estas ideas conversarán hoy en Mundo 2020 el embajador José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, y el investigador y profesor Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y un estudioso de la obra martiana que tuvo a su cargo la edición crítica de las obras completas del apóstol. Saludos a ambos, un placer recibirlos en este Mundo 2020 especial de fin de año. Pedro Pablo, usted sin duda es uno de los principales investigadores en Cuba sobre la obra de Martí. Ha tenido la responsabilidad de la edición crítica de las obras completas del maestro. Con todo ese bagaje de conocimiento, ¿podría darnos su opinión sobre cuál considera usted que ha sido la impronta de José Martí en la política exterior de la Revolución Cubana? Bueno, me parece un tema muy interesante este que me propone, porque realmente no es frecuente que entre los estudiosos de Martí se hable de este asunto. Y yo creo que hay dos grandes líneas que habría que ver a partir de la pregunta, que ya las están enfocando ambas. Por un lado, Martí fue un seguidor de las relaciones internacionales de su tiempo, un seguidor en doble sentido, un seguidor como periodista, como hombre que estaba informando de los problemas del mundo a sus lectores latinoamericanos en muchos de sus textos, pero también fue un hombre que tuvo una presencia quizás limitada, si miramos desde el punto de vista de un jefe de Estado, de figuras importantes de la política internacional de la época, porque ejercían el poder, el gobierno de determinadas potencias y demás, pero fue un hombre que actuó en las relaciones internacionales de su tiempo y que las tuvo que seguir muy de cerca por dos razones muy interrelacionadas. Una, por la independencia de Cuba. Martí, claro que se tenía que preocupar qué pasaría con una guerra en Cuba, si sería o no aprovechada por los Estados Unidos para intervenir en Cuba, las relaciones de Estados Unidos con Cuba y con España, las relaciones de las potencias europeas con España y sobre todo las relaciones de los países latinoamericanos ante una Cuba independiente y ante la Cuba colonial. Y sabemos que esa fue una base con la que Martí siempre contó, que siempre estuvo preocupado por ella, y hay montones de ejemplos que así lo evidencian, desde sus viajes, por ejemplo, a Haití y a México para buscar ayuda de esos gobiernos ya en 1895, como lanzar un programa, una idea de unidad continental de acción para los países de América Latina. Pero quiero recordar un elemento decisivo. Cuando comienza la guerra de Cuba y Martí ya viene para Cuba, prepara cartas para los cónsules de Argentina y de Francia, y se descubrió hace unos años que una carta similar en lengua inglesa para el cónsul de Alemania. ¿Y qué dicen las tres cartas? Casi que lo mismo. Es decir, Cuba independiente no está enfrentándose a esas potencias. Cuba independiente pretende regir relaciones amistosas, cercanas,
con estas potencias. Y la razón íntima de esta postura la dejó escrita en unas notas que nunca publicó, y en las que dijo: Cuba, por su cercanía a los Estados Unidos, nunca debe estar muy apegado a este país. Siempre hay que tener un peligro por su intención anexionista. Y si alguna potencia tiene que tener cierta relevancia en Cuba, debe ser siempre una potencia europea y nunca los Estados Unidos, que ambicionan a Cuba. Quizás alguien pensaría en una primera lectura: caramba, Martí estaba buscando un nuevo tipo de dominio colonial. No, Martí, hábilmente estudioso de la política internacional de su tiempo, sobre la cual escribió muchísimo, no hay tiempo para explicarlas todas. Sin embargo, está jugando con las luchas entre las potencias de la época y está buscando cómo insertar a Cuba libre y mantener su independencia en esas rivalidades de las potencias de la época. Hace algunos años usted y su equipo, y de conjunto con un grupo de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajó en la edición de 2 volúmenes, yo acá tengo uno de ellos, que recogen la obra de José Martí como cónsul de la Argentina y cónsul representando a Uruguay en los Estados Unidos. ¿Puede hablarnos de qué experiencia trajo este proyecto, cuáles son los resultados principales? Bueno, Cabañas, realmente esta es una experiencia que compartimos. En ese momento tú estabas al frente del archivo documental del MIRREG y lograste un acuerdo con los archivos de estos países, de Uruguay y de la Argentina, para buscar la documentación que sobre el desempeño consular de Martí ellos tuvieran. Y realmente yo creo que fue una experiencia interesante, bonita, exitosa y que aportó muchos elementos para el conocimiento de la labor de Martí. Martí primero fue cónsul de Uruguay. En realidad él empezó a trabajar con una persona que se convirtió en su gran amigo, Enrique Estrázulas, el hombre al cual Martí, junto con Manuel Mercado, le dedicó después nada más y nada menos que los versos sencillos, y con el cual mantuvo una deliciosa correspondencia. Digo deliciosa porque es una correspondencia de amigos, entre amigos, y en que, digamos, Estrázulas le contaba hasta intimidades y Martí le daba consejos sobre esas intimidades amorosas. Y bueno, él trabajó como una especie de auxiliar en Nueva York de Estrázulas, que fue el embajador en Washington. Estuvo un tiempo de cónsul y después lo dejó un tiempo y después volvió ya nombrado directamente por el gobierno uruguayo como cónsul. Más adelante, Paraguay y Uruguay tomaron la misma medida, es decir, fue el representante en Nueva York de los 3 países sudamericanos. Aquí hay una cosa interesante. Nueva York era, bueno, hoy sigue siendo, no puedo decir la ciudad más importante de Estados Unidos, porque entonces se van a poner bravos la gente de otras ciudades de Estados Unidos, pero era sin duda en ese momento el centro de la cultura, yo diría hasta en buena medida de la política interior que se hacía en Washington, pero también en Nueva York. Y era el centro que atraía a todo el mundo, era el centro que más llamativo de los Estados Unidos de la época, y el centro comercial. Luego ser cónsul, y ahí lo tenemos gracias a los papeles que están publicados en esos 2 libros. Bueno, sabemos de cómo Martí tenía que trabajar en su labor de cónsul. No era una cosa honoraria, no era una cosa que le permitiera simplemente ir a actos públicos y hablar en alguna ocasión. No. Realmente había un trabajo constante, un trabajo sistemático, y por ejemplo, en una ocasión le pidieron un informe sobre el cultivo, sobre la crianza de ovejas, porque querían exportar esos países sureños lana hacia los Estados Unidos y querían saber qué posibilidades había. En fin, a Martí le pedían los informes de las cosas más diversas que lo obligaban a un estudio del asunto. Y además tenía, como cualquier cónsul, todo el trabajo cotidiano de un consulado, tramitar visas, buscar líos con los transportes, con los barcos que llegaban, en fin, era un trabajo tremendo. Y realmente Martí lo desempeñó, yo diría, con una lealtad y con una dedicación tremenda, al extremo que 2 veces el gobierno uruguayo no le aceptó la renuncia. Y al finalmente se lo aceptó cuando Martí decidió que toda su vida, a partir de finales de 1891, se dedicaba a la independencia de Cuba. Hay un edificio anexo a la Casa Blanca que se llama Eisenhower, que aloja oficinas administrativas de la rama ejecutiva estadounidense. En ese edificio, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se alojaba un grupo de agencias federales de Estados Unidos, incluido el Departamento de Estado.
En uno de esos espacios tuvo lugar la conferencia monetaria y después la conferencia panamericana en 1891. ¿Podría referirnos alrededor de ese hecho histórico la estrategia de Martí y sus acciones para hacer fracasar ese proyecto panamericano de los Estados Unidos de la época? Bueno, realmente Martí fue la cabeza de la oposición a este proyecto. La conferencia venía o fue consecuencia de la anterior, de la conferencia panamericana de Washington, que se había efectuado el año anterior, en la que no participó directamente Martí, pero que él siguió muy de cerca. Más de una decena de crónicas martianas fueron describiendo qué estaba pasando en aquella conferencia, y en una de ellas declaró que jamás había ocurrido nada más importante que aquel acontecimiento, que significaba el movimiento, la apertura conquistadora de Estados Unidos hacia el sur del continente. Bueno, la conferencia fracasó, yo diría, por dos cosas que se combinaron favorablemente. Una, la actuación de Martí buscando la unidad de los pueblos latinoamericanos. Y dos, las propias discrepancias dentro de los delegados de Estados Unidos. Ahí había un gran debate en si usar como patrón monetario el oro y la plata. Eso obedecía a intereses y luchas de intereses económicos dentro de Estados Unidos. Y finalmente ellos no se ponían de acuerdo entre ellos mismos, y Martí aprovechó esa cuña, esa división entre ellos, para llevar la voz cantante. Se ha hecho un estudio por una persona que trabajó mucho tiempo en el centro, el doctor Rolando González Patricio, y de la presencia de Martí, y resulta que Martí es la persona que más veces habló, que más proyectos presentó, que más ideas presentó, y que inclusive estuvo en la comisión redactora final, y el estilo del documento indica que es Martí. Martí fue el hombre que llevó, digamos, esa voz cantante. Y en sus documentos privados, vamos a decir así, en cartas a Mercado, a otros amigos, Martí habla de la felicidad que ha encontrado en que se ha logrado una acción unida de los pueblos y gobiernos de nuestra América, en este caso de los gobiernos de nuestra América, que no aceptaron pues esta intención de los Estados Unidos. Caramba, ojalá siempre en el presente se pudiera actuar de la misma manera y se pudiera lograr esto, ¿no? Entonces yo creo que esto demuestra esa habilidad de diplomático de Martí. Quédense con nosotros, que en la segunda parte del programa abordaremos cuestiones relacionadas con la gesta libertaria cubana, en las que sin duda José Martí tuvo un rol principal desde los Estados Unidos. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos no al bloqueo. Pero Pablo, se ha escrito y se ha dicho mucho sobre el rol de Martí en la convocatoria a los cubanos, aunando voluntades para hacer la guerra necesaria contra España. ¿Podría usted abordar algunos detalles de esa obra titánica de José Martí en distintos puntos de la geografía de Estados Unidos, llamando a los cubanos, aunando varias generaciones de patriotas? Bueno, por supuesto, Martí supo moverse. Bueno, es que era un hombre realmente de una habilidad para las relaciones humanas realmente notable. Yo diría que además eso se basaba en que Martí sabía tratar a cada persona como un ente individual. Las cartas de Martí son formidables, son maravillosas, nos indican esa capacidad psicológica de acercarse a cada persona, y si la estudiamos nos damos cuenta de que no abre una carta o la cierra con la despedida igual, con las mismas fórmulas para personas diferentes. Suelen ser diferentes las fórmulas que va adoptando con ellos. No es lo mismo lo que le dice a Mercado que lo que le dice a Gonzalo de Quesada, que lo que le dice a Máximo Gómez. Y eso explica también esa rápida posibilidad que tuvo Martí desde su primer viaje a Tampa a finales de 1891 y después también
a Cayo Hueso de convertirse en el líder de la migración cubana. Ya Martí era, en ese momento, el hombre capaz de reunir a los emigrados de Nueva York, tanto a los cubanos acomodados que vivían en la Quinta Avenida. Martí los conocía, Martí a veces cenaba con ellos, Martí compartía su vida social, pero también Martí tenía las clases en la Liga, el club de los trabajadores tabaqueros negros en su mayoría, que vivían en Brooklyn casi todos, y a los cuales les daba clases. Y de ahí viene que a Martí se le empieza a llamar maestro. Y Martí supo unir a ambos grupos sociales, unos obreros, trabajadores por salario, los otros médicos, abogados, gente inclusive algunos de ellos con un estatus económico elevado en la sociedad neoyorquina, y unirlos sobre la base de lo patriótico. Lo que hizo después que llegó a la Florida, que estuvo en Tampa, en Cayo Hueso y ya en otras ciudades de Estados Unidos como en Filadelfia, por ejemplo, que fue un fuerte núcleo patriótico y de miembros del Partido Revolucionario Cubano, pues Martí, digamos, demostró estas habilidades para saber unir. Eso explica por qué en Cayo Hueso los dueños de las tabaquerías daban dinero para el PRC. Y ahí está Hidalgo Gato, que era uno de los más ricos, que dio una y otra vez fondos para el PRC, e igual pasó hasta con algunos de los españoles que eran dueños de fábricas de tabaco, y logró que los tabaqueros, que eran algunos españoles y muchos norteamericanos a los cuales iban las tabaquerías, entonces daban un discurso en español y otro en inglés, pues también contribuyeran. Y quiero cerrar con una anécdota importante, porque a veces algunas personas siguen hablando fuera de Cuba de que sin Martí había racismo, lo cual es una estupidez o una mala intención absoluta. Oyó hablar de pronto de que en el Cayo se estaban dando manifestaciones de racismo. Se apareció en el Cayo sin avisarlo. Buscó a la Pedroso, a Paulina Pedroso, esa negra que lo cuidó cuando él llegó enfermo ahí al Cayo. Y le dijo, póngase su mejor ropa, Paulina. Y ella dijo, ¿pero qué vamos a hacer? Acompáñame a un paseo. Y paseó por todo el Cayo del brazo de Paulina, con lo cual, sin decir una palabra, paró en seco las manifestaciones racistas que había allí. Eso nos demuestra esa capacidad de unión de Martí. José Martí sin duda es uno de los vínculos históricos más importantes que unen a Estados Unidos y a Cuba. Todavía hoy se recuerda en Cayo Hueso, en la Florida, la visita de nuestro héroe nacional a finales del año 1891, a donde llegó enfermo y donde dio un discurso en un restaurante público, el lugar que existe, la construcción que existe, Latida, en Cayo Hueso. Por el tono de voz, teniendo en cuenta la enfermedad, Martí habló con muy bajo tono, y se cuenta todavía hoy de que los 25.000 personas que habitaban el Cayo y que asistieron a escucharlo hicieron total silencio para oír su mensaje. Después, José Martí se traslada al Instituto Patriótico Docente San Carlos, donde quedan aprobadas las bases del Partido Revolucionario Cubano. ¿Podría usted decirnos qué significado la impronta de José Martí en Cayo Hueso y qué significado tiene esta visita para los esfuerzos emancipadores de Cuba? Bueno, a ver, Martí avanzó en 1891 mucho en el camino de la unidad patriótica. Primero porque ya él comprende desde la Conferencia Panamericana que Estados Unidos está dando pasos para conquistar y dominar los pueblos de nuestra América, en el plano político y en el plano económico y comercial. En segundo lugar, porque hay diferencias y choques entre los pueblos hispanoamericanos. Ya hubo una guerra de Chile contra Perú y Bolivia, inclusive Chile le arrebató parte de su territorio a Bolivia. Había discrepancias entre varias de las naciones hispanoamericanas, y Martí está tratando de evitar que esto ocurra. Ya han empezado las obras del Canal de Panamá, y a Martí le preocupa lo que efectivamente ocurrió, que el canal pase a manos de Estados Unidos y eso le permita controlar de algún modo el comercio del mundo. Y por otro lado, Martí va comprendiendo que la crisis económica en que va entrando Cuba, la incapacidad de poder vender las zafras azucareras cubanas en la propia Europa en gran escala y la cercanía del mercado norteamericano iban inclinando cada vez más a los productores de azúcar de Cuba y de tabaco hacia una unión con los Estados Unidos. Va surgiendo una nueva corriente anexionista en Cuba y en Estados Unidos. Él sabe que tiene que acelerar la independencia de Cuba.
y se convierte entre el 90 y el 91 en el líder de la emigración de Nueva York, porque aprovechó esas circunstancias de su cercanía con los diversos sectores sociales y Martí va siendo aceptado. Y va siendo aceptado también por los líderes puertorriqueños. Sotero Figueroa, un brillante puertorriqueño, pues es el hombre en cuya imprenta se edita después el periódico Patria y fue uno de los más importantes personas de la emigración de Nueva York que apoyó a Martí. Eso es lo que lo hace comprender que tiene que dirigirse a la Florida, porque ahí está el núcleo quizás más combativo, el que tiene más tradición patriótica, el que siempre ha estado unido en función de la independencia de Cuba. Y yo no sé cómo se las arregló, que él logró que Néstor Leonelo Carbonell, uno de los hombres más importantes de aquella emigración, había sido un oficial del Ejército Libertador Cubano en la Guerra de los 10 años, lo invitara al Cayo. Igual que había logrado que lo invitaran a Tampa, y se había buscado que la gente más joven, que habían leído algunos de sus discursos y de sus escritos, pues fueran los que organizaran esas visitas. Y ahí vino esa manera de ganarse a esos líderes, muchos de ellos de la Guerra de los 10 años, con los que Martí pues tuvo una cercanía y logró convencerlos de que él no iba a imponer un estilo de organización a la cual ellos temían, sino que cada emigración podría tener sus posibilidades de trabajar. Y de ahí vino primero las resoluciones de Tampa, apoyadas después en Cayo Hueso, y después el Partido Revolucionario Cubano, que yo diría que estableció un punto básico que satisfizo a todos. Los clubes del partido podían trabajar con sus propios planes, con sus propias cosas, siempre y cuando aceptaran las bases que eran los principios generales del partido. Y cada emigración, o sea, cada ciudad, cada lugar, cada localidad, tendría su cuerpo de consejo. ¿Quiénes lo formaban? Los presidentes de todos los clubes estaban ahí representados, todos los clubes tenían derecho al voto, y entre ellos, entre esos presidentes, elegían a quien representaba al consejo ante la delegación. Ahí está un principio, yo diría, de democracia igualitaria muy significativa, que fue, yo creo, lo que permitió esa unidad y no la supremacía de un grupo sobre otro, de la emigración antigua de Nueva York y más rica, vamos a decirlo así, sobre la más pobre de la Florida. Hubo un compartir en ese sentido que Martí supo resolver con una gran habilidad. Sí, Martí organizó la guerra necesaria contra el poder despótico español, sin embargo, sin mover al odio contra el ciudadano español, contra España como nación. Incluso aquellos soldados de origen humilde, por lo cual siempre se habló con respeto. ¿Qué paralelos puede establecer usted de esa circunstancia histórica con la voluntad del pueblo de los Estados Unidos hacia Cuba de tener una relación normal y mutuamente ventajosa? Bueno, lo primero que yo tendría que decir al respecto es que Martí nunca fue un hombre de odios. A veces se utiliza y se cita, que efectivamente lo escribió en su drama Abdala, que el héroe Abdala le dice a su madre que el amor a la patria es el odio a quien la ataca. Y usa la palabra odio en un sentido al parecer positivo. Pero bueno, eso lo escribió el adolescente en ese momento, cuando empezaba la guerra de los 10 años. Más nunca Martí volvió a darle valor al odio. En su poesía está llena no solo de muestras de amor, sino de rechazo al odio. Pero voy a poner el ejemplo mayor y más significativo para mí. Cuando escribió El presidio político en Cuba, en que narra los horrores de las canteras de San Lázaro y del presidio en España que él vivió y del cual salió vivo gracias a que su mamá lo logró sacar de ahí, bueno, Martí dice y empieza diciendo que no tiene odio. Es decir, que este hombre que ha sufrido y llevó las marcas de aquello toda su vida en su cuerpo y padeció enfermedades como consecuencia de ello toda su vida, no tuvo odios. Y siguió insistiendo en eso a lo largo de su vida, al punto de que más de una vez habló de que la República de Cuba abría un espacio al español de Cuba, a los españoles que vivían en Cuba. Y efectivamente, como tú decías en la pregunta, Cabañas, también al soldado español, a esos campesinos que no podían pagar para no hacer el servicio militar y que los mandaban a Cuba a pelear y que se enfermaban y se morían, no solo en los combates, sino por la fiebre amarilla. Y Martí, que comprendió al pueblo español, que trató inclusive de levantar un rechazo al colonialismo y sus formas brutales entre el pueblo español,
con sus escritos que publicó en España de joven, pues digamos manejó siempre esto. Lo mismo sucedió con los Estados Unidos. Martí no es que odiara a los Estados Unidos. Martí lo que rechazaba es el crecimiento de un sector monopólico, expansionista, dominador y hegemonista dentro de los Estados Unidos. E inclusive, ¿de qué habló una vez? De que él tenía que organizar la independencia de Cuba contra esos intereses expansionistas e imperialistas. Él usó la palabra también imperialista en más de una ocasión, contando con sus aliados en los Estados Unidos. ¿Y quiénes eran sus aliados? Los trabajadores, los grupos de ideas avanzadas, los socialistas, los anarquistas, los inmigrantes que sufrían una discriminación espantosa allí. Por tanto, Martí sabía también que había una lucha de clases dentro de los Estados Unidos. Vivió una época de grandes luchas sociales en los Estados Unidos y sabía que allí podía y tenía que luchar para encontrar aliados que dependieran también de la independencia de Cuba. Y yo creo que eso es una lección para hoy. Yo creo que es una lección para hoy. Los cubanos tenemos que ser necesariamente antiimperialistas, tenemos que luchar contra el hegemonismo de Estados Unidos, pero en Cuba no hay odio al pueblo norteamericano. Y al contrario, por todos los medios tratamos siempre de que dentro del propio pueblo norteamericano haya gente que apoye a Cuba. Y yo creo que esto es importante, porque si el bloqueo alguna vez se vence, será, entre otras cosas, por el apoyo dentro de los propios Estados Unidos. Pedro Pablo, le agradecemos infinitamente en medio de sus innumerables ocupaciones por el tiempo que le ha dedicado a nuestro público a responder a estas preguntas. Como siempre, es un tema que daría para varios programas más y varias preguntas, sobre todo con un conocedor tan amplio del tema que hemos abordado hoy. A nuestro público, nuevamente, gracias por su atención. Bueno, pues gracias por permitirme participar con ustedes en este espacio y poder transmitir un grupo de ideas y apreciaciones en torno a esa presencia permanente de Martí en la vida, en la cultura, en el pensamiento y en los sentimientos de los cubanos. Gracias al profesor Pedro Pablo Rodríguez por sus reflexiones y en especial por esa idea relacionada con la ausencia de odio en Martí y la necesidad de lograr la unidad sobre la base de las diferencias de los cubanos dentro y fuera de la isla. Un mensaje que llega justo cuando concluye un año convulso para Cuba y su emigración. Reitero entonces el agradecimiento a los invitados y así nos despedimos. Les deseamos a todos un feliz año nuevo y los esperamos como siempre cada semana para mirar al mundo al 2020.